Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y hoy os traigo un vídeo en el que me apetecía mucho hablar sobre Karim Benzema, sobre el delantero francés, y en especial, pues sobre todo me apetecía destacar su evolución no solo como jugador, sino también la evolución de su rol dentro de la plantilla del Real Madrid. Y es que parece, bueno, casi increíble, ¿no? La importancia y el peso específico que ha ido adquiriendo el jugador francés en el Real Madrid, teniendo en cuenta, pues, cómo empezó y cómo fue buena parte de sus primeros años en el Real Madrid, ¿no? Pero está muy claro, ¿no? Que desde la salida de Cristiano Ronaldo, yo creo que es uno de esos jugadores que dieron un paso hacia adelante, sobre todo para liderar el ataque del Real Madrid, un ataque que desde la salida de Cristiano Ronaldo, pues evidentemente, se debilitó mucho. Hubo otros jugadores que también tuvieron la posibilidad de dar ese paso adelante, como Gareth Bale, y sin embargo, pues ya vimos que prácticamente dimitieron de coger ese rol, de coger, esa iniciativa en el ataque del Real Madrid, a la cual seguramente estaban llamados a hacerlo, y sin embargo, pues curiosamente Benzema, que quizá no se esperaba tanto, finalmente fue él el que ha ido adquiriendo esos galones del Real Madrid, y se ha ido convirtiendo año tras año en un jugador cada vez más importante, hasta llegar a ser, el capitán, digamos, efectivo del Real Madrid, ¿no? El primer capitán evidentemente es Marcelo, pero todos sabemos que Marcelo pues va a disponer presumiblemente de pocos minutos en el terreno de juego, y con la salida de Sergio Ramos, pues el que seguramente más tiempo va a ejercer de capitán efectivo en el terreno de juego va a ser Karim Benzema. Como he titulado en el vídeo, me gustaría destacar muchísimo su evolución a lo largo de todos estos años que lleva en el Real Madrid, ¿no? Desde la temporada 2009-2010, ¿no? Ese título que os he puesto haciendo alusión a aquella comparecencia de prensa de Mourinho, en la que, se refería al jugador francés como el gato, ¿no? Y, se ha quedado un poco esa especie de mote, ¿no? Hacia el jugador francés, y que se ha convertido, como os digo, gracias a esa evolución, ha pasado de ser un gato a ser un auténtico león dentro y fuera de los terrenos de juego, ¿no? Y es que recordemos cómo llegó Karim Benzema. Llegó como os digo, la temporada 2009-2010, con apenas 20 y pocos años, una edad muy parecida a la que tendría ahora mismo Kylian Mbappé, un jugador que seguramente ya era una de las grandes promesas del fútbol europeo, gracias a su fantástica trayectoria en el Olympique de Lyon, pero no nos olvidemos que quizá su fichaje se quedó un tanto eclipsado, ¿no? Por otros dos grandes fichajes, uno que salió maravillosamente bien, que evidentemente fue el de Cristiano Ronaldo, y otro que salió ciertamente bastante mal, que fue el de Kaká, ¿no? Seguramente su fichaje fue el tercero en importancia en aquel loquísimo verano de la temporada 2009-2010. Y es que aunque sus registros desde el principio, pues la verdad es que nunca fueron malos, siempre fueron buenos registros goleadores como delantero que es, y al que se le reclama evidentemente una cifra de goles importante. De hecho, su rol como titular en aquellos primeros años ni siquiera parecía estar excesivamente claro, ¿no? Recordemos que en aquella época también teníamos a un fantástico Gonzalo Higuaín en la delantera, y tuvo que pelear con Gonzalo Higuaín a menudo por la titularidad del equipo, ¿no? Incluso durante la etapa de Mourinho, yo creo que casi contó con más
minutos Gonzalo Higuaín que el propio Karim Benzema, ¿no? El propio Mourinho, ¿no? Hacía referencia a ese famoso mote del gato con aquella comparación, ¿no? Bueno, como queriendo decir que evidentemente para ir a cazar él prefería salir con Higuaín, al que, bueno, cariñosamente yo creo llamó el perro. Y bueno, pues si no tenía el perro porque estaba lesionado, pues entonces se tenía que llevar al gato, ¿no? Acordémonos cómo fue aquella comparecencia un tanto curiosa del técnico portugués. Y es que, como os digo, durante aquellos primeros años de Karim Benzema, durante bastante tiempo, pues no pareció tener ni siquiera garantizada la titularidad. Sí que, desde luego, después de la salida de Higuaín, pues Karim Benzema se hizo con el puesto. Aún así fue un jugador discutido durante mucho tiempo, al que por supuesto pues yo creo que los medios de comunicación pues tampoco le hicieron ningún favor, haciéndole parecer pues a menudo un jugador indolente, cuando seguramente de lo que estábamos hablando era pues seguramente de un chico de barrio, tímido, yo es la sensación que tengo, al que, evidentemente un Real Madrid abruma, ¿no? Un Santiago Bernabéu repleto a rebosar, con 100.000 almas gritando, pues evidentemente tiene que abrumar al más pintado, no a todos los jugadores consiguen asimilar eso de la misma manera o al mismo ritmo. La salida de Higuaín, coincidió con la llegada de Gareth Bale, y así pues se formó la famosa delantera BBC, ¿no? Que venía a ser la respuesta del Real Madrid a la MSN del Barça, ¿no? Claro, con la llegada de Gareth Bale, pues le vuelve a pasar un poco lo mismo que le sucedió en la temporada 2009-2010, que la llegada de Gareth Bale, pues en cierto modo eclipsó su presencia en el rol de aquella delantera, y por supuesto el rendimiento brutal a todos los niveles de Cristiano Ronaldo, evidentemente eclipsa a cualquiera, ¿no? Pero muy especialmente a Karim Benzema, al que se le siguió acusando durante mucho tiempo de cierta indolencia, de no ser un delantero, de no ser goleador, de no tener instinto, de muchas cosas, cuando realmente su participación era tremendamente importante para que tanto Gareth Bale como sobre todo Cristiano Ronaldo pues pudieran lucir en cuanto al aspecto goleador se refiere, ¿no? Pero sin embargo nunca eso se tuvo en cuenta, o muy pocas veces. La mayoría de veces yo creo que sobre todo se utilizó para hacer daño a la imagen del jugador. Y a pesar del fantástico rendimiento de Benzema, a pesar de las 4 Champions en 5 años, pues todos los focos evidentemente se dirigían a otros jugadores como Cristiano, principalmente, de forma merecida, lógicamente, y a otros jugadores pues como Sergio Ramos o Modric o cualquiera. Como os digo, como siempre, de alguna manera él siempre se vio desplazado, siempre me dio la sensación de no ser del todo reconocido ni por los medios de comunicación ni por la afición, hasta que finalmente Cristiano Ronaldo sale del equipo, y como os decía antes, el resto de jugadores de ataque, entre los cuales todavía estaba Gareth Bale, se les pedía que dieran un paso hacia adelante. Y como os digo, creo que Karim Benzema dio ese paso adelante después de la salida de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que es indiscutible que en los últimos años el hombre que ha liderado el ataque del Real Madrid, siendo prácticamente el faro del equipo en el aspecto ofensivo, sin duda es Karim Benzema. Gareth Bale, prácticamente se puede decir que dimitió de la posibilidad de ser el líder del ataque del Real Madrid.
llegó Vinicius llegó muy joven, sigue siendo muy joven, bueno, es la lección que tenemos que aprender con Benzema. Yo creo que la tenemos que aplicar a cualquiera de los muchos jóvenes prometedores que tenemos en el Real Madrid, o los que puedan llegar a venir, que no todos evolucionan de la misma manera, no todos explotan desde el principio, y bueno, pues si se tiene paciencia con estos jugadores, pues al final pueden acabar siendo lo que ahora mismo es Karim Benzema, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo, ese es el objetivo que tendrían que marcarse cualquiera de los jóvenes talentosos que hay ahora mismo en el Real Madrid, o cualquiera de los que puedan llegar, ¿no? Y es que fases de críticas, de campañas en contra, bueno, esa etapa también inicial en la que el Real Madrid, pues como os digo, abruma, asusta, intimida, son fases por las que todo jugador joven, prometedor que llega al Real Madrid, pues tiene que pasar, ¿no? Estoy pensando en Vinicius, estoy pensando en Rodrigo, estoy pensando en Camavinga, recién fichado este verano, y son fases por las que tienen que pasar, y creo que nosotros como afición también tenemos un rol muy importante en este tema. Es decir, pensando en Camavinga, llega con 18 años al Real Madrid, igual resulta que es un fenómeno y destaca desde el primer minuto en el Bernabéu, y se gana la afición, y resulta que es indiscutible que bueno, pues que tiene que ser titular, y lo hace maravillosamente bien. Bueno, pues ojalá sea así, pero lo normal no es eso. Lo normal es que bueno, pues tenga que haber una evolución, pasar por distintas fases, como el caso de Karim Benzema, que ahora, pues como os digo, no solamente es segundo capitán, sino que realmente es el capitán efectivo del Real Madrid en el terreno de juego, y que además ejerce de ello, y lo ejerce muy bien. A mí cada vez me gustan más sus comparecencias con la prensa. Creo que todo su discurso está tremendamente bien alineado con la política del club. Está demostrando inteligencia, está demostrando ser un hombre de club. Además, destacar pues bueno, cómo se han ido produciendo sus últimas renovaciones, siempre a la baja, y siempre bueno, aceptando las condiciones del club, bueno, y dando muestras de ser un jugador tremendamente bien asentado en el Real Madrid, y cuya importancia pues se ha ido acrecentando cada vez más en los últimos años, ¿no? Importantísimo su rol en estas 3 últimas temporadas, y en esa liga conseguida hace 2 años, a la cual yo le doy una importancia tremenda. Yo creo que Karim Benzema sin duda ha sido y sigue siendo a día de hoy una pieza esencial del Real Madrid, y por supuesto forma parte de forma clarísima de esa vieja guardia, con todo merecimiento, de esa vieja guardia gloriosa del Real Madrid, que nos ha dado tantos éxitos. En definitiva, pues como os digo, ¿no? Total reconocimiento hacia Karim Benzema y su figura, y por supuesto esa evolución tan fantástica que ha tenido en los últimos años. Por supuesto, como os digo, mucha paciencia con los jóvenes valores que van incorporándose al Real Madrid, procedan de la cantera o sean jugadores fichados, porque yo creo que de ello va a depender mucho, va a depender muchísimo los éxitos del Real Madrid, ¿no? Estamos en una época en la que cada vez es más difícil fichar jugadores consolidados, ¿no? De ya 25, 26, 27 años. Además, suelen ser fichajes muy caros, como el de Hazard, y bueno, en caso de que haya cualquier problema, luego es muy fácil que ese jugador pierda valor de mercado, y bueno, pues se queda en el club con una gran ficha,
con un rendimiento realmente escaso, y como os digo, el Real Madrid hace bien en apostar por jugadores jóvenes, por jóvenes valores, que evidentemente pues tienes mucho más margen de tiempo para aprovecharlos, pero que todos ellos han de pasar por esas fases tan difíciles, y bueno, pues si lo consiguen, pues podemos tener muchos Benzemás potenciales en el equipo, ¿no? Un Benzema que no nos olvidemos, ya es uno de los jugadores con más partidos de la historia del Real Madrid, y ya es uno de los goleadores más importantes del Real Madrid, aparte de acumular una enorme cantidad de títulos, y habiendo sido pues tremendamente importante en todos ellos. Como os digo, tengamos en cuenta todo esto, reconozcamos el valor que tiene la figura de Benzema, y pongámoslo como ejemplo para todos los jugadores jóvenes que puedan ir llegando a la primera plantilla del Real Madrid. Y por mi parte, nada más. Como siempre, pues espero que os haya gustado el vídeo y que lo apoyéis con un fuerte like, y por supuesto os animo a que os suscribáis al canal, y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.